Más de 1 millón de personas dedica la mayor parte de su tiempo a labores de cuidado. Esto lo hacen de forma silenciosa, sin recibir remuneraciones, y la mayor cantidad de personas que hacen esto son mujeres. ¿Les suena novedoso? Probablemente para nada. El asunto es que esta no es solo una conversación de justicia y no es solo un problema de oportunidades para las mujeres. Es también un problema económico, porque si esa fuerza no está, ¿quién cuida? Y si nadie cuida, ¿quién trabaja? ¿Quién crece? ¿Quién se desarrolla? El asunto de los cuidados es hoy un problema global y las distintas sociedades están tratando de buscar una salida que nos permita llegar a un espacio donde podamos tener expectativas dignas de los cuidados para nosotros o del cuidado de otros, como los niños, pero también donde esto no sea simplemente algo que recaiga en un sector de la población y lo impulse a tener menos oportunidades y menos posibilidades de una mejor vida. Queremos hablar de cuidados porque es un asunto que nos importa a todos hoy en Belice. ¿Habrá un tema más apasionante que este de los cuidados en estos tiempos de tensiones? Es interesante porque la comunidad y la humanidad en general ha hecho esto de cuidar desde que somos especie humana sobre la Tierra, y eso está muy documentado por la paleoantropología. Pero hoy tiene un rol tal vez más relevante en cuanto la estructura de nuestra población está cambiando. Y esta tarea, que resulta urgente y necesaria en distintas etapas de nuestra vida, no la podemos dar por sentada. También porque ya no funcionamos tan comunitariamente y se ha vuelto realmente un problema. Hoy vamos a hablar de este tema con miradas integradas de nuestras tres invitadas, que aprovecho de presentar. Beatriz Fernández, investigadora del Instituto Milenio para la Investigación de Cuidado, MICARE. Bienvenida. Muchas gracias, Paloma, por la invitación. Francisca Gallego, subsecretaria de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Bienvenida. Muchas gracias, Paloma. Muy felices de estar acá. Y Magdalena Robles, coordinadora general de una iniciativa privada que articula a muchas empresas, que se llama Empresas por Chile. Bienvenida. Exacto, muchas gracias, Paloma, por la invitación. Oye, las quiero invitar a hacer un juego, porque jugar aparte rompe este hielo que no existe entre nosotras, pero que vamos a imaginar que está acá. Y es les voy a dar una nube de conceptos y la idea es que ustedes elijan el concepto desde el cual quieren hablar del cuidado. Tal vez porque las representa, tal vez porque no las representa, pero seleccionen uno y cuéntenme por qué. Y los conceptos son acompañamiento, envejecimiento, educación, infancia, solidaridad, dignidad, reconocimiento y bienestar. ¿Quién quiere partir con su concepto elegido? Yo elijo bienestar. ¿Por qué? Primero que todo, porque nosotros hemos asumido que cuidar, como tú bien señalabas, es parte de la vida humana y forma parte de cómo entendemos el bienestar. Hoy, con cambios sociodemográficos profundos como el envejecimiento acelerado, en un par de años más la mayoría de las personas vamos a ser personas mayores, con cambios estructurales en la tasa de natalidad, es fundamental que pensemos cómo el bienestar incorpora la perspectiva de cómo nos cuidamos, cómo propiciamos el autocuidado y cómo respetamos también las tareas de cuidado que históricamente, déjame anticipar, ya sabremos que hemos realizado las mujeres. Entonces, para mí, hoy todas nosotras lo sabemos. Totalmente en debate cómo nosotros asociamos el bienestar desde una perspectiva de cuidado que cambia inclusive las definiciones que tenemos por bienestar. Beatriz. Ya, yo voy a tomar algo que me queda más cómodo, que es el envejecimiento. En términos generales, esto tampoco es novedad. Sabemos que Chile es un país que está creciendo a ritmo acelerado y eso tiene en el fondo beneficios y también tiene desafíos.
Quiero partir un poco con los beneficios, o sea, efectivamente que hoy día haya más personas mayores viviendo muchos más años, habla que hemos mejorado una serie de condiciones también en calidad de vida, en ciertos elementos sociosanitarios, ¿ya? Pero por otro lado tenemos el gran desafío que nos convoca en el fondo en este programa, que es que efectivamente a medida que vivimos más años, especialmente sobre 80, 85, 90 años, hay un deterioro físico, cognitivo, que nos conduce finalmente a requerir a otras personas, al entorno, a otros actores finalmente para poder satisfacer las necesidades, ¿no es cierto?, asociadas a dependencia funcional. Entonces, y eso por un tiempo mucho más largo, por lo tanto Exacto. se incrementa el costo social de ese tiempo. Exacto, entonces el envejecimiento, si bien vuelvo a insistir, tiene sus elementos positivos y negativos, lo que nos convoca efectivamente es tensiona fuertemente el tema, ¿no es cierto?, de qué vamos a hacer con un número cada vez mayor de personas que van a requerir cuidados de largo plazo y que van a requerir cuidados también cada vez más complejos. Lo interesante es que voy a ser un poco dramática, colapso del sistema de cuidados es un fenómeno global, no es solo un fenómeno chileno, ¿verdad? Y tiene harto que ver también con el modelo de sociedad que tenemos y la manera en la que creemos que tiene que estar estructurada la vida, la expectativa que teníamos sobre ella, pero eso lo vamos a revisar un poco en nuestra conversación. Quisiera ir contigo. Yo quiero tomar el concepto de solidaridad, pero entendido desde el punto de vista de la colaboración y cómo en este tipo de temas es importante no entendernos solo, sino que entendernos a partir de otro. Yo creo que es fundamental, o sea, los desafíos son gigantes, el que se ponga el poncho le queda grande, o sea, aquí el tema del cuidado, de la salud, del bienestar de la población tiene que ver no solamente cara adentro, sino que voy a hablar desde la empresa, pero interempresa, junto a otras empresas, junto a otros actores de la sociedad, de la academia, público en este caso, y yo creo que entre todos yo creo que podemos trabajar en un tema tan importante como el cuidado, el bienestar de la población, y ahí es importante pensarnos entre todos y entre todos confluir hacia un tema en común que nos haga ser un país con mayor cuidado, con mayor bienestar y un mejor Chile, en definitiva. No fue muy pensado el hecho de que ustedes tres fueran mujeres. Fue un efecto de que tratamos de convocar a alguien de cada sector y terminaron siendo ustedes las que estaban acá. Sin embargo, es una hermosa coincidencia porque para las mujeres es bastante fácil entender que la conversación de cuidado es una que nos toca directamente, que nos impacta directamente en nuestro desarrollo, en nuestras carreras, por ejemplo, que nos importa directamente porque siempre estamos muy atentas a lo que pasa con quien sea. O sea, podemos tener o no tener hijos, pero si no estamos preocupadas de los hijos, estamos preocupadas de los padres o de los hermanos. Es algo muy que ha descansado mucho tiempo en el género, como plantea la subsecretaria. Y sin embargo, esto que planteas tú, Magdalena, ahora había quedado bastante bajo la alfombra sobre la base del modelo en el que probablemente las tres fuimos criadas, que era como sálvate un poco sola, porque el dicho pésimo de naciste sola, morirás sola y tenés que resolver tus problemas, que de alguna forma alguien en los 90 lo hizo muy famoso. Entonces, ¿qué les pasa a ustedes con eso, con la sensación de que eso se está resquebrajando, tal vez? O sea, yo creo que ya era la hora, digamos, de que pasara. De que pasara, sí. Aquí nadie se salva solo o nadie quiere salvarse solo tampoco. Vivimos en sociedad, somos animales sociales. Creo que la importancia de pensarse con otros y que eso nos hace sustentables, también sostenibles. O sea, queremos una sociedad donde la solidaridad y el compromiso con otros se respire. Y eso es lo que yo creo que ya está trascendiendo género, generaciones y está permeando todo el país. Es súper interesante, aparte que eso lo digas tú desde la empresa, porque solemos escuchar este discurso desde el Estado, que es al que le toca mucho hacerse cargo de estos asuntos más directamente y por razones de evidencia científica desde la academia. Somos animales sociales y lo sabemos hace mucho tiempo, pero parece que se nos había perdido ese conejo, el conejo del cuidado. Oye, las quiero invitar a conversar a nuestra mesa. Volvemos con esta conversación que literalmente nos debería importar a todos, porque todos fuimos cuidados en algún momento y gracias a eso estamos acá, o seremos cuidados en algún momento porque vamos a envejecer y vamos a tener probablemente algún tipo de necesidad en algún momento. Sin embargo, tal como se describía en el primer bloque,
esos periodos están cambiando y la cantidad de población, cuando nos echamos un poco más atrás, que está requiriendo eso, también está cambiando en su fisionomía, ¿no? Al principio había muchos niños, no tantos mayores. Después hubo muchos niños y muchos mayores. Hoy día hay muchos mayores y pocos niños. Y además, hoy día ser mayor significa, o sea, imaginemos la edad de jubilación de 60 y 65 años, cuando nuestra expectativa de vida, por lo menos de las que estamos aquí en esta mesa, probablemente sea de 100 años. O sea, es un periodo mucho más largo. Y esta es una realidad, es un problema de países desarrollados, como bien señalaba Beatriz en el primer bloque, pero es un problema más o menos grande, porque es un problema que hay que financiar y nosotros todavía no tenemos el presupuesto de los países desarrollados también. Entonces, es un poquito un zapato chino. Pero también tenemos la sensación de que estamos un poco tarde, ¿no? Porque acabamos de recibir esta noticia sobre nuestra tasa de natalidad, la más baja de América Latina. Como que nos enteramos hace poco de que la tasa era tan baja y que en términos muy concretos significa que no nacen suficientes niños para mantener en equilibrio la población de mayores y menores. Y eso pone una presión muy grande sobre todo el sistema de cuidado, sobre el financiamiento de esos periodos, entendiendo que la sociedad fue un diseño de solidaridad, donde los más chicos iban a financiar a los más grandes, o eso habíamos pensado. Habiendo puesto todo esto sobre la mesa, quisiera ir sobre varios asuntos. El primero es que acaba de salir un estudio realizado por el Ministerio de Hacienda y Comunidad Mujer que señala que el 19,2% del PIB corresponde al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que hacemos las mujeres. Y ese aporte que hacemos las mujeres es, de hecho, lo señalaba la presidenta de Comunidad Mujer, María Olivia Recart, sobre lo que se sostiene el resto de la economía. Entonces, ¿qué hacemos con ese dato? Porque además estamos diciendo que no nos alcanza para financiar el sistema de cuidado y menos para pagar lo que ya no paga el país, ¿no? Entonces, ¿cómo ven este problema? Si quiere parte usted, subsecretaria. Nosotros decimos, ¿no?, que lo que está en juego cuando abordamos los cuidados es saldar una deuda histórica. Es decir, es saldar una deuda con aquellas, en su mayoría mujeres, que han resuelto las tareas de cuidado desde la puerta de su casa para adentro, sin una discusión pública, sin una atención pública. Y nosotros celebramos muchísimo que hoy se esté discutiendo tan ampliamente esta materia. Y debemos decir también que en parte es gracias a la movilización de mujeres cuidadoras, de niños y niñas, de personas mayores que decían, yo ya no puedo seguir cuidando en soledad. Y los datos que nos entrega el estudio de Comunidad Mujer y el Ministerio de Hacienda son contundentes. Nos dicen que el 19,2% del Producto Interno Bruto ampliado representa el sector económico de las tareas de cuidado. Es decir, cuando nosotros decimos, si es que el día de mañana quienes cuidan paralizan sus funciones, se paraliza la vida. No hay nadie que pueda desarrollar comidas para quienes van al colegio, para sostener las tareas del hogar, quién va a cuidar de los enfermos, pero ha sido una tarea que no se ha ido reconociendo. Y de los niños. Exactamente. Aunque sean menos. Yo diría que a lo largo de todo el curso de la vida, cuando somos niños, cuando nos enfermamos, cuando envejecemos, en una doble tarea. Y acá el punto es cómo transitamos de una organización social del cuidado que ha recaído principalmente sobre las familias, de manera muy parcial sobre un rol del Estado, a una organización en la cual asumamos un principio de corresponsabilidad. ¿Y qué decimos con esto? En donde yo felicito mucho el panel, la academia, el sector privado, el Estado, por cierto, como garante del derecho al cuidado que hoy ha sido pronunciado por la Corte Interamericana, nos hagamos parte de poder resolver las necesidades de cuidado, asegurando los equilibrios y una responsabilidad colectiva entre todos los actores que tenemos en una función, partiendo por el rol del Estado, ¿no? Quiero agregar un elemento que no me parece menor. Hace un tiempo hicimos también un capítulo enfocado en las conversaciones sobre la infancia. Y un dato que también nos está diciendo algo es que a pesar de que nacen menos niños, nunca habían entrado tantos niños al sistema de protección del Estado como está haciendo hoy día. O sea, eso grita, no estamos siendo capaces ni de cuidar, ni las personas que históricamente han cuidado tienen hoy día la capacidad de hacerlo. La sociedad está colapsando en ese punto. Entonces, me encantaría primero partir contigo, Magdalena, respecto de
esto que igual suena novedoso, porque este parecía ser un problema de la vida privada y eventualmente del Estado también, ¿no? Pero nunca habíamos dicho que este era un problema de la empresa. ¿Por qué es un problema de la empresa? Yo creo que hay un problema en la empresa en tanto la empresa es un ente de la sociedad, del país. O sea, yo creo que es muy necesario pensar a la empresa como un ente más que forma parte del entramado social, que es parte del entramado social y que tiene que ser al mismo tiempo parte de, o puede ayudar a acelerar soluciones que existen, desafíos concretos que existen en el país. En ese sentido, un poco siguiendo la línea de Empresas por Chile. ¿Por qué nace Empresas por Chile? Porque las empresas, el sector privado tiene una tecnología latente lista para ser utilizada, tiene un capital social gigante y hay muchas empresas haciendo cosas muy, muy grandes, cosotas, mejor dicho, y dijimos, bueno, ¿qué pasa si muchas más se suman? Si coordinada funciona de una forma distinta. Quiero ¿Qué hacer pasa si muchas más se suman? una Exacto. pequeña línea de que efectivamente Empresas por Chile es una iniciativa privada que coordina a muchas empresas en torno a 3 desafíos principalmente, que es educación, salud y seguridad. Y en esa línea, yo creo que la empresa, ¿cómo no va a ser parte con todo este capital que tiene para ayudar a solucionar estos desafíos? Y claramente el cuidado es un desafío. Yo creo que algo muy importante que dijiste, la adaptación. Las generaciones se han ido adaptando a la realidad social, a la realidad demográfica. La empresa ha podido adaptarse en algunas cositas, en varias. Yo creo que después de la pandemia se adaptó y la libertad horaria, digo, ha sido mucho más amplia en ese sentido. Vamos para allá. Bueno, y además, tú dijiste los niños de Mejor Niñez hoy antes de NAME, yo creo que como las empresas no podemos ayudar también a temas de familias de acogida, por ejemplo, si es que somos muchas las empresas movilizando este tema, visibilizando un desafío que existe como país, que es lo que tú antes contabas, y además que ¿cómo si la no me gente puede ayudar? no puede cuidar, tampoco puede trabajar. Hay una cuestión bien básica de una externalidad concreta. ¿Qué opinas tú, Beatriz? Sí, yo voy a tomarme como algunas ideas de mis compañeros de esta mesa. Yo creo que es importante también asumir de que, como decía Magdalena, la pandemia efectivamente explotó en la cara un problema que finalmente se resolvía en el mundo privado. Al comienzo, ¿no es cierto?, del primer bloque mencionaba esto de cuidar en soledad, y en realidad lo que nosotros encontramos y lo que tenemos en realidad es una mujer al interior de la familia quien finalmente presta todo el apoyo y acompañamiento a una persona mayor que requiere cuidado, a niños, pero también a cualquier persona que nos puede pasar cualquier accidente. O sea, el cuidado, igual, como decía la subsecretaria, uno lo mira como un continuo, no entiende que para poder poner énfasis en política pública uno siempre lo sitúa en ciertas poblaciones como más vulnerables o más necesitadas, pero tú, yo, cualquiera puede necesitar un cuidado, y el gran problema está que eso se resuelve finalmente dentro de tu familia, o más concretamente dentro de la mujer, que es la que lidera finalmente ese espacio privado. Entonces, el gran, como dentro de todo lo malo, lo de la pandemia, porque efectivamente murió gente, una de las cosas que uno a lo mejor podría rescatar es que efectivamente puso en evidencia algo que venía finalmente durante décadas y años, que era finalmente las mujeres sosteniendo la vida, sosteniendo los hogares, lo que dice en el fondo la medición del 19% del PIB ampliado, que también lo ha hecho el Banco Central, ¿no es cierto? Refuerza esa pregunta de cómo cambiamos el paradigma y cómo dejamos de seguir presionando y seguir en el fondo generando una desigualdad de género que a la larga coloca a las mujeres en una posición de no opciones. ¿Ya? Yo creo que aquí la gran pregunta es ¿cómo hacemos finalmente frente a como crisis de los cuidados, este desbalance, ¿no es cierto?, en tener cada vez más demanda por el envejecimiento, por otra parte tener cada vez menos niños, pero además mujeres que cada vez más son dueñas y jefas de hogar, entonces donde además les estamos pidiendo que sean trabajadoras remuneradas. Y en ese ecosistema también emerge la pregunta de, bueno, ¿qué pasa con otros actores como las empresas, como el Estado, y cómo hacemos finalmente una nueva forma de construir sociedad, que hablaba un poco la subsecretaria? Sí, de todas maneras, quisiera poner otro dato sobre la mesa, porque el mundo del narcotráfico ha identificado muy claramente esta crisis, ¿no? O sea, por ejemplo, ha aumentado como nunca la cantidad de mujeres microtraficantes que entran a la cárcel, que en el fondo están súper tipificadas. Son mujeres que son las únicas sostenedoras, tienen una cantidad de hijos a los que no pueden cuidar y sostener al mismo tiempo,
y curiosamente la solución ha venido justamente en el narcotráfico, que ha sido como, bueno, puedes tener un ingreso y puedes no moverte de tu casa. Un drama gigante. Quiero agregar una noticia que nos ayuda también a mirar el problema desde otro lugar. Un estudio del programa Cuidando Juntos de AIEP reveló que el 92% de las personas cuidadoras en Chile son mujeres, que el 70% no recibe ninguna remuneración por esta labor. La investigación también mostró que de hecho solo el 10,3% de ellas tiene un contrato de trabajo. Yo quiero agregarte un par de datos más a esa radiografía. Déjenme contarles que cuando nosotros llegamos al gobierno, nosotros teníamos varias hipótesis, varios estudios que habían sobre los cuidados, pero no existía un registro ni un dato administrativo que nos dijera dónde están, cuáles son las personas cuidadoras. Y lo primero que hicimos nosotros fue crear esta credencial de persona cuidadora, que nos permite hoy, primero, que las personas que cuidan se presenten frente a la sociedad como cuidadoras. Y ha sido impresionante cuando hemos recorrido Chile, cuando me ha tocado, no sé, estar en Alto Biobío, en Mejillones, y llegamos a entregarles la credencial, lo primero que nos dicen es, yo no sabía que podía ser reconocida y que esta tarea que yo he hecho con mucho cariño, con mucha dedicación, pero también a costa de mucha soledad y angustia, podía ser reconocida como un trabajo, una necesidad y como un derecho. Y en esos datos, lo que hemos ido constatando, ya llevamos más de 229.000 personas identificadas que van en la misma línea, que en su mayoría son mujeres. Fíjate que el 48% de las mujeres que hoy tienen su credencial no han recibido ningún ingreso desde enero del 2023. Más de 24 meses sin recibir remuneración alguna y además adicionándose los costos económicos, de pobreza de tiempo y emocionales sobre las tareas de cuidado. Oye, yo quisiera tomar porque es un elefante de un tamaño gigante. Nosotros podemos decir te reconozco, pero de ahí a decir te remunero, tenemos que hacer una cierta matemática, explorar un nuevo sistema que yo espero que la academia ya tenga más o menos claro hacia dónde debería ir. Porque el problema mientras más lo describimos, más peliagudo se pone. Entonces, ¿hacia qué modelo deberíamos empezar a ir? Y si remunerar es la vía. Y si remunerar es la porque vía. hay toda una porque no vayamos a condenar a las mujeres remunerándolas a que se perpetúe sus tareas de cuidado, cuando podríamos más bien habilitar otras opciones para que ellas puedan elegir en libertad. Por eso se trata harto de darle la libertad a las familias y a las mujeres particularmente, claro, elegir cómo cuidar. De todas maneras, una de las alternativas va a ser remunerar. Hay gente que va a querer seguir cuidando probablemente también. Como tú, o sea, me haces una pregunta difícil, pero yo creo que si tuviéramos como pero la respuesta, la academia, efectivamente, ¿no? Ya estaríamos conversando quizás de otros elementos. Yo te diría que en realidad esto hay que pensarlo como un ecosistema, donde efectivamente yo creo que hay un concepto bien interesante, que el cuidado es interdependencia. Entonces, cuando pensamos el problema de los cuidados, como bien tú planteas, Paloma, es súper complejo porque tienes por una parte a la persona que requiere cuidado y ahí hay una heterogeneidad súper amplia, muy distinto una persona con Alzheimer a cuidar a un niño con, no sé, con una discapacidad física, con una discapacidad intelectual. O simplemente un niño chico. O efectivamente un niño pequeño o un bebé recién nacido. Entonces, las necesidades asociadas a los cuidados es muy compleja y eso también hace que las soluciones sean complejas. Pero por otra parte también en esta interdependencia tenemos a estas personas cuidadoras, que también aquí la subsecretaria debe saberlo, con mucho más en el fondo evidencia en los terrenos que tiene con estas, principalmente mujeres que realizan este rol y este trabajo, que también es súper diverso. El cuidado también se entremezcla con la emocionalidad. Claramente hay toda una perspectiva del feminismo que cuestiona esta analogía del cuidar es amor. Pero de todas maneras el cuidar es tan básico en la esencia humana que efectivamente se van entrecruzando, pero yo creo que lo relevante es pensar en cómo, como decía aquí la subsecretaria, generamos espacios de oportunidades, donde la mujer que quiere cuidar efectivamente lo elija, pero también cómo no la dejamos sola y establecemos estos ecosistemas de distintos dispositivos que pueden ir desde lo que se está tratando de implementar con la nueva sistema, ¿no es cierto?, nacional de apoyos y cuidado, donde la persona que cuida en un hogar particular pueda tener a lo mejor instancias de respiro, en el fondo, soporte. Otros lugares donde co-cuidemos, que cuide la persona, pero también tenga un
espacio donde pueda dejar a esa otra persona y pueda acceder a otro tipo de cuidado Exacto. también. Pero también hay otro elemento importante que también hay que pensar en cómo nosotros logramos tener un envejecimiento saludable. En el fondo tampoco podemos poner todo como los huevos sobre como en la misma canasta. En el fondo, efectivamente el cuidado es un pilar súper importante. Hoy día estamos hablando de esta discusión sobre el derecho al cuidado, pero la pregunta que también tenemos que hacerlo es cómo logramos finalmente vivir una mejor vejez. Porque hay formas de gestionar este asunto y una es ser responsable. Es curioso porque no somos buenos para ser responsables con nuestro cuerpo, con nuestra salud, y es súper interesante lo que han hecho en Empresas por Chile de meterse particularmente justo en la salud preventiva, ¿no? Que es como, porque la salud preventiva es muchas cosas. La salud preventiva es llegar mejor a esos años de vejez que uno no quiere estar postrado o sin capacidades. Si quieres llegar bien a mayor, tienes que comer bien, tener un círculo de actividades, hacer una cierta actividad física. O sea, esas cosas que nos dan lata son críticas, ¿no? Pero también avanzar en la salud preventiva es prevenir literalmente la muerte, prevenir la ausencia laboral, o sea, tiene como muchas verticales, ¿no? Si quieres profundizar un poco sobre lo mismo que planteaba Beatriz u otro comentario. Sí, feliz. O sea, yo creo que el tema de la salud preventiva es clave, es algo, te diría, poco sexy, o sea, que no se habla mucho, pareciera que no tuviera impacto, pero si uno va a las cifras, o sea, más del 70% de los chilenos hoy se está muriendo por enfermedades que pudieron haberse prevenido a tiempo. Y eso es potentísimo. O sea, ¿cómo como sociedad no vamos a ser capaces de ayudar en esa brecha que existe acercando los exámenes preventivos? Y esa capacidad está, o sea, existe el EMPA, que es el examen médico preventivo del adulto, que es gratis para absolutamente todos los chilenos y chilenas. Pero lo usamos poco. O sea, 13% de la población lo usa. No sé, por desconocimiento, porque le da pereza moverse al centro asistencial, por las razones que sea. Entonces, un poco siguiendo la línea de Empresas por Chile, que es todo colaborativo, hicimos una alianza con el Ministerio de Salud y lo que estamos haciendo es llevar a los CESFAM a las empresas para que de manera gratuita, ya vamos en 60 comunas, junto a Desafío Levantemos Chile, porque esto siempre es sociedad civil, tercer sector, mundo público y privado, podamos acercar la salud a las empresas al final donde están las personas la mayor cantidad del día y así hacer de Chile un país más saludable y atajar a tiempo todas estas enfermedades que tanto mal le hacen a las personas, a las familias, a Chile, bueno, a todo. Y que cargan mucho el sistema público también en términos presupuestarios. Estas enfermedades que se detectan en este pool de exámenes representan la mayor carga para el sistema de salud. O sea, también estamos ayudando a descongestionar el ya muy demandado sistema. Queremos hacer una pausa porque nos queda todavía buena parte de la conversación, pero es un tema que nos hace pensar mucho y un poco nos angustia. Por eso nos ha costado probablemente tanto resolverlo. Así que para que cultiven grandes ideas y nosotros volvemos enseguida en Hélice. Literalmente no podíamos parar de hablar en nuestra pausa porque este es un tema que nos llega, o sea, todas hemos tenido algún tipo de estrés por cuidado o lo tenemos de manera permanente en nuestras semanas. Sabemos o imaginamos lo que es la vida de personas que tienen menos oportunidades que nosotras para cuidar bien y mejor. Y por lo tanto, esta es una historia que no nos contamos entre mujeres, solo como que hacemos unas especies de catarsis, ¿no? Y me encantaría entrar en la conversación de cierre de programa, que es dónde están las soluciones, qué tenemos que aprender de quién, dónde se aprieta qué botón para que efectivamente podamos destrabar el sistema de todo su colapso y podamos construir soluciones que, ya sea por la vía de la prevención de los escenarios futuros, podamos abordarlos de mejor manera como país, porque sin duda esto no da para más. Y quiero saber quién quiere recoger ese pañuelo. Yo tomo ese pañuelo. Y yo creo que hay bastante consenso hoy a nivel de Latinoamérica y también a nivel mundial de la relevancia de invertir en los sistemas nacionales de apoyos y cuidados. Y en este caso, nuestro gobierno ha ido impulsando Chile Cuida, que es el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, que yo siempre digo tiene dos vocaciones. Uno, construir servicios que vayan para responder las necesidades de cuidado a lo largo de todo el curso de la vida, incorporar al sector privado como la red de empresas, que aprovecho invitarte también, que es muy interesante cómo contribuye en la academia, por cierto, con quienes hemos trabajado, pero también propiciar una imagen de país. Nosotros cuando decimos Chile Cuida pensamos en un Chile en el que nacer, envejecer, enfermarse o tener alguna discapacidad no sea sinónimo de soledad o
de angustia, sino más bien de que el cuidado va a estar acompañado por una sociedad y por servicios oportunos. Y sobre esa línea, nosotros hemos ido trabajando en ampliar los programas con una perspectiva de universalidad progresiva, que es concretamente llegar a todos los territorios, desde Alto Biobío, donde estuve hace un par de semanas, en un lugar precioso donde no llegaba el Estado, y hoy no solamente con la credencial, sino con servicios concretos para las mujeres cuidadoras y hombres, por cierto, también, pero también con un proyecto de ley que estamos tramitando. Entonces, creo que hoy, y además en estos contextos políticos en los que estamos, nosotros felizmente hemos visto bastante consenso de impulsar sistemas nacionales de apoyo y cuidados, en este caso Chile Cuida, como una solución concreta en donde nuestro gobierno va a dejar las bases, pero sin duda necesita una aposta porque no se va a resolver en 4 años, requiere de una trayectoria importante y que, como tú bien señalabas, tenga en el horizonte también un cambio cultural en que cuidar es un derecho, una necesidad y un trabajo, y ahí nosotros insistimos muchísimo en esa triple dimensión. Yo las quiero invitar a que digan nuditos que uno podría desamarrar hoy. O sea, estoy pensando en ley de salario universal, estoy pensando en que la licencia sea equivalente después de que uno tiene una guagua para hombres y para mujeres. Que cosas que hemos escuchado que hacen otros países del mundo y que eventualmente ponen los incentivos donde tienen que estar, porque si no, lo que hacemos es replicar eternamente el mismo modelo y también el mismo castigo para las mujeres. Sí, yo creo que efectivamente hay que valorizar hoy en día que la existencia de un proyecto de ley que está a puertas, esperemos, ¿no es cierto?, de promulgarse del sistema de cuidado, habla también que ha habido cierto consenso político, más allá de los matices de cada sector político. Yo creo que eso habla hoy en día, ¿no es cierto?, de un nuevo país, que esperemos que efectivamente de aquí en adelante no tengamos retroceso. Y también es sumamente importante frente a este elemento de cambios culturales, como también desde la institucionalidad, desde los aspectos más, en el fondo, normativos, y lo que puede hacer el Estado, efectivamente puede hacer grandes transformaciones, como tú mencionabas. O sea, efectivamente que hoy día tengamos, no sé, la ley de conciliación trabajo-familia, de 40 horas, lo mismo que se estaba ahora conversando de Sala Cuna, donde la idea es que tanto hombres como mujeres tengan el mismo derecho, va en cierta medida también generando ciertas como nuevas visiones de cuál es la sociedad que queremos construir. O sea, poner los acentos, que el cuidado finalmente es algo que nos importa a todas, a todos, da lo mismo si eres hombre o mujer, donde efectivamente, tomando el tema de la empresa también tiene un espacio muy importante para apoyar ese cambio de cultura organizacional. O sea, efectivamente, yo creo que allá, en el fondo, yo creo que ya partimos y quizá poner como una señal como de optimismo, en el fondo, ya estamos en este camino, queda por supuesto mucho que hacer, por supuesto que hay muchas personas que van a mirar este programa que están cuidando y que posiblemente estén agobiadas con sobrecarga, pero de todas maneras el sentir que ya no están solas, que efectivamente hay un acompañamiento del Estado, pero también de la comunidad, del mercado, que también ahí no alcanzamos a problematizar, pero también el mercado tiene mucho que decir, también tiene en el fondo una pregunta ética de cómo también puede aportar al tema de los cuidados. Entonces yo soy más optimista, yo creo que estamos como al menos se ha puesto las bases desde cada uno, desde nuestras áreas de expertise, y esperemos que estas políticas que son muy cruciales para la igualdad de género ya sientan un camino para que las futuras generaciones puedan cuidar de manera mucho más corresponsable. Magdalena, me encantaría entrar en este último año y en este ciclo electoral también hemos estado hablando mucho sobre la importancia del crecimiento, ¿no? De acelerar el crecimiento, de aumentar el crecimiento, etcétera, ¿no? ¿Cómo ven ustedes que están relacionadas las conversaciones de crecimiento y cuidado desde la perspectiva de la empresa? O sea, van de la mano completamente. Yo creo que un tema que ahí escuchando aquí a las distintas conversaciones, yo creo que un tema macro muy importante es el tema de la desesperanza, de la desconfianza y de cómo podemos sentarnos a conversar independiente de dónde vengamos, ¿cierto? El sector privado, academia, mundo público. Yo creo que claro, el crecimiento lo asocia al tiro al mundo empresarial, pero estamos todos súper de acuerdo que es fundamental para llevar adelante otros temas que hacen a Chile un mejor país. Pero yo creo que también soy bien
bien positiva en este tema, porque estamos en un momentum, a pesar de polarización en el mundo y en Chile, sí no hemos sabido sentar más que nunca a conversar. Sí. Ha sido un año de bastante sentarse a la mesa y partimos con la reforma de pensiones, pero hemos tenido, o sea, no sé, acaba de pasar ENADE, también la voluntad es esa, ¿no? Como aglutinar y avanzar juntos. Y justamente ayer en ENADE estuvimos en un panel Empresas por Chile conversando junto a la academia, hasta el rector de la Universidad Católica, don Francisco La Teletón, y cómo cuando estos tres van de la mano, o todos los sectores van de la mano, se logran grandes cambios. O sea, los grandes cambios van de la mano siempre entre distintos actores. Yo creo que pensarnos con el otro, volviendo al inicio del programa, es fundamental para temas de cuidado, para temas de oportunidades tan importantes, que es otra de las verticales que estamos impulsando Empresas por Chile. O sea, las oportunidades son las que cambian las vidas. Y eso en todo orden de cosas. Yo creo que es importante poder conversarnos, entendernos, sabiendo que pensamos distinto, pero que podemos ir avanzando hacia un mismo lugar común, que es el que todos queremos, ¿cierto? Quiero llevarlas a revisar un caso que es una iniciativa de la sociedad civil, pero en la que también está súper involucrada la empresa, y es el caso de Juntos por los Mayores. No sé si la conocen. Es una iniciativa de la Corporación 3xI que trabaja para resignificar la vejez. Promueve una sociedad que valore la experiencia, la participación, el aporte de las personas mayores. Su labor se centra en dos caminos que son complementarios. Uno, que es el trabajo territorial, donde se crean alianzas entre la empresa y los centros diurnos del adulto mayor para combatir la soledad. Aquí me detengo un segundo porque sabemos que la soledad mata. Lo dice la Organización Mundial de la Salud, aumenta el riesgo de muerte prematura, está asociada incluso a problemas biológicos como enfermedades cardiovasculares. O sea, hoy día hay mucha evidencia para poder decir esa frase sin que sea como, sin tener una base científica, más bien la hay. Y se busca también que se prevenga la dependencia y se aumente la participación comunitaria de los mayores, porque también la ciencia ha comprobado que, por ejemplo, el envejecimiento del cerebro resulta de una mucha mejor forma si es que tenemos vínculos, que mucho más que otras cosas que uno creería, el mayor predictor de salud cerebral son la calidad y la cantidad de vínculos que tenemos cuando llegamos a esta etapa. Por lo tanto, esta es una medida pro salud en el fondo y de felicidad también. Y pro cuidado y, por supuesto, pro felicidad. Por otro lado, trabajan en la incidencia a nivel nacional, impulsando campañas, encuentros, mesas de diálogo que visibilicen estos desafíos y oportunidades de la longevidad de forma innovadora, intersectorial y basada en colaboración. También está la Fundación Yo Quiero Estar, que trabaja en políticas públicas y privadas para lograr una mayor conciliación entre la vida laboral y familiar, el trabajo remunerado y el cuidado de la familia, para que éstas no se queden sin opciones, ¿no? Junto con todo el sector político impulsan la Ley de Conciliación de la Vida Familiar, que ya la mencionamos, que establece el derecho del teletrabajo para cuidadores de menores de 14 años, personas con discapacidad y personas dependientes, permitiendo que los cuidadores puedan optar en el mercado laboral. Dos caminos, ¿cierto? Que finalmente son al mismo tiempo preventivos para la salud, avanzan en el sistema de cuidado. Uno dice, ¿pero qué tiene que ver eso con cuidar? ¿Qué tiene que ver que me hagan más activo cuando esté...? Bueno, tiene todo que ver porque esa también es una forma de cuidar, aunque no sea de una dependencia directa. Entonces, ¿qué opinan sobre estas iniciativas? ¿Qué hacemos para que se conviertan en realidad? No nos queda tanto tiempo, así que cada uno vaya... Muy cortito, Dale. 3 cosas. Primero, valorar muchísimo las iniciativas de la sociedad civil. Además, muchas de estas son inspiradoras para después profundizar algunos programas sociales que se incorporan desde el Estado, así que felicito esa iniciativa. Lo segundo, considerar que cuando hablamos de cuidado, nosotros estamos pensando en 3 dimensiones. Cómo se cuida con dignidad, cómo nosotros nos autocuidamos y cómo también recibimos cuidado. Y por tanto, en esa dimensión está tanto la dimensión de la prevención como también de la gestión de los cuidados, sobre todo pensando que lo que está en el centro es la autonomía de las personas. Cómo cuidamos que estas personas sean autónomas, puedan ver respetados sus derechos, y eso están en el foco. Y lo tercero es justamente que estas iniciativas conversan muy bien. Tú conversabas la iniciativa de 3xI, también con los esfuerzos que hemos venido haciendo desde el gobierno, desde el Estado, y en eso estamos, ¿no? Nosotros estamos hoy consolidando Chile Cuida, ya en 215 municipios. Esperamos que prontamente, cuando esté la ley, estén todos los municipios de nuestro país, sobre todo en las zonas rurales, donde a veces el Estado no está tan presente. Y donde la vejez se vive
de manera mucho muy de peor forma, porque forma, tienen menos servicios, menos acceso. servicios, pero además donde nosotros nos hemos puesto como desafío llegar de manera integral, y ahí justamente creo que el rol de la academia, el rol de las empresas, de la sociedad, sí, pero también de los medios de comunicación en problematizar cómo nosotros vamos avanzando en construir un Chile que cuida, se vuelve fundamental. Así que nosotros le hemos puesto harto empeño desde CNN para que eso ocurra. Y agradecemos muchísimo. Justamente, si me permiten, insistir en la invitación a inscribirse en el Registro Social de Hogares como persona cuidadora, si conocen a una persona que es cuidadora o si lo son, por favor, porque esta es la puerta de entrada de Chile Cuida y todos sabemos que cuando tenemos datos podemos hacer mejores políticas públicas. Sí, ¿no? Yo suelo agregar que nosotros en el Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado MICARE también hicimos un estudio, tenemos varias cifras ahí si quieren revisarlo, y como tú bien mencionabas, hay un grupo bien importante que es bien invisible, que nosotros en el fondo contabilizamos cerca de un 35% de personas mayores cuidando finalmente a sus propias parejas, pero también a nietos, a hijos, etcétera. Entonces, como decía al inicio del programa, efectivamente uno siempre tiende a tener una mirada bien edadista. Efectivamente asociamos cuidado a personas mayores, pero efectivamente las personas mayores son un grupo que en su gran medida, más de cerca del 80%, no es dependiente, y todo lo contrario, efectivamente es personas a través de estas iniciativas, pero también de lo que sucede en cada familia en particular, que son quienes efectivamente permiten a una mujer, por ejemplo, salir a trabajar remuneradamente porque se quedan con los nietos, efectivamente poder hacerle soporte a una pareja con una enfermedad. Y ahí yo creo que hablamos un poco de lo que tú preguntabas, de por qué es tan complejo los cuidados, es porque efectivamente no tenemos como un perfil único. Y en ese sentido es súper importante entonces como también evitar el edadismo y también darle un rol activo a las propias personas mayores que cumplen un rol muy importante también en materias de cuidado. Yo quiero rescatar el tema que contaba de 3xI, una iniciativa que conocemos harto, que trabajamos un montón con ellos también, y es un ejemplo concreto de cómo la empresa puede involucrarse y utilizarse todo este capital social para generar cambios positivos, ¿cierto? Aquí cómo se puede apadrinar centros diurnos de adulto mayor para todas estas personas que están en las empresas, acompañar a estos adultos, está Juntos por la Niñez también, donde las empresas apadrinan también a un centro de mejor niñez y tanto desde acompañamiento o ayuda educacional o estar ahí el fin de semana para hacer actividades con los niños. O sea, yo creo que el potencial es gigante, nosotros estamos partiendo, vamos a ver causas concretas en las que podamos aportar desde este sector para hacer de Chile un mejor país para todos. Claro, algo interesante que estabas planteando tú, Beatriz, tiene que ver con estas cifras que manejamos poco, pero son totalmente ciertas, que es que del total de la población de mayores, solo el 20% son personas que necesitan cuidado y que están en unas circunstancias de dependencia. El 80% de esa población está activa y tiene mucho que aportar. Punto uno. Punto dos, no es por nada, pero estamos a la vuelta de la esquina. O sea, nosotros vamos a hacer esa población mayor en 3 minutos más y no sé quién está pensando en ir a retirarse a la pradera a los 60, 65 años. En esta vida, probablemente uno que además cada día se encuentra más joven. Y hay algo que tiene que ver con poner en valor la experiencia y que desafía de manera profunda a todo el sistema educativo para ver cómo continuamos nuestras trayectorias laborales tal vez de otra manera o reinventadas, y eso, tener un propósito, un trabajo, una manera, también es una forma de cuidar, o sea, en que la sociedad cuida, ¿no? Agrego otro dato que nos compartió María Martinón Torres, una famosa médica paleoantropóloga, que plantea cómo se ha estudiado en la antropología el rol de los y las abuelas en el desarrollo de la especie. Somos de las pocas especies animales que cuidamos a otros y que enseñamos cosas a otros. Por lo tanto, los mayores tienen un rol evolutivo en nuestro impulso y en nuestro desarrollo. Y de verdad no hay muchas especies que lo hagan. Se ha visto en algunos cetáceos, en nosotros, y había otra especie que ya no recuerdo. Entonces, como que hay algo que nos distingue y que impulsa nuestro desarrollo, que tiene que ver con lo que los mayores y los expertos pueden enseñar a los más chicos. Y es un diálogo que no se produce mucho. Estamos ya llegando al cierre de este bloque. Yo quiero invitarlas a reflexionar y a tener sobre la mesa algunas de las cosas que se llevan de lo que el otro dijo y de lo que se puede intercambiar, porque ya volvemos con lo que queda de Hélice. Y nos queda el cierre de nuestro programa Hélice, donde hemos tratado de abordar el enorme asunto, voy a no llamarlo problema, porque es un
Es un tema que nos convoca, que nos importa y que tenemos que resolver. Y quisiera revisar algunos de los conceptos que han sido recurrentes en esta conversación para hacer las últimas reflexiones. Tenemos el concepto de resignificar, construir, reconocer. ¿Cuál de estos temas o cuáles de estos asuntos les parecen a ustedes hoy tal vez el más urgente en el contexto en que nos encontramos? Beatriz. Yo creo que estamos en una etapa donde ya el reconocimiento está. Yo creo que efectivamente el desafío viene con la construcción, cómo finalmente una vez que tengamos la ley aprobada somos capaces de darle sostenibilidad independiente del cambio de color político, si es que existe, y cómo logramos entender que esta construcción tiene que ser una base del sistema de seguridad social, de aquí a lo que venga. Perdona que te interrumpa. Magdalena, es que me gusta lo que está diciendo Beatriz porque de alguna forma me hizo recordar lo que tú planteabas al tiro, y era que la empresa tiene esta infraestructura ágil que puede reaccionar incluso aunque no haya leyes. En ese sentido, ¿con qué te quedas tú? Exactamente. Yo también voy a construir en el tema de hacer. O sea, para nosotros es muy importante no solamente quedarnos en el discurso, sino que en los hechos también. Las palabras son muy necesarias porque crean realidades, pero sí pasar a la acción. Y en eso estamos de Empresas por Chile, con metas concretas que tenemos que cumplir en este año. Y aprovechemos de invitar a las otras empresas. Y mover la aguja, por favor, empresasporchile.cl. Aquí súmanse a ser parte de las soluciones a los desafíos que tenemos como país. Sin duda, el cuidado es un tema que nos convoca a todos. Y son soluciones que además no requieren muy inversiones, sino voluntades. Capacidad de gestión, voluntades, compromiso. Aquí no hay donaciones, no hay recursos, sino hay que usar la capacidad de gestión que tiene la empresa, que es su ADN más intrínseco, al servicio de los desafíos que tenemos como país. Hacer foco en lo importante. Subsecretaria. Me gustan mucho las tres palabras. Reconocer, además, viene de las tres R's, que es reconocer, redistribuir y reducir los cuidados que se han impulsado cuando hablamos de cuidado. Yo hoy me quedo con construir, como bien hemos dicho, una política de Estado que sea de manera permanente para que justamente la experiencia de cuidar sea en dignidad, en un marco de derechos y con colaboración de todos los actores. Oye, y para cerrar les quiero invitar a algo que es poco común, pero que es el objetivo central de Hélice. Ustedes están aquí juntas y revueltas porque nuestra intención es modelar y estimular el diálogo entre todos los sectores sociales. Entonces, para cerrar, las invito a pedirle algo al otro sector, entendiendo que cada una representa un mundo, ¿no? El mundo de la empresa, el mundo del Estado, el mundo de la academia. ¿Qué le pedirían una a la otra? Yo puedo partir. Ya. Yo le pido a la academia y al mundo de la empresa a ser parte de Chile Cuida. A la empresa a participar, por cierto, de la red de empresas Chile Cuida, donde ya tenemos más de 50 empresas que están contribuyendo justamente para darle beneficio a las personas cuidadoras y a las personas que requieren cuidado, y esperamos que sean más. Y a la academia, una academia comprometida, con propósito, para que justamente vaya haciendo el seguimiento de cómo vamos avanzando en esta construcción de un Chile que cuida. Y además, cómo eso se materializa en general en la experiencia de vida de las personas. ¿Beatriz? Sí, yo en el caso, ¿no es cierto?, de la subsecretaria y lo que ella representa desde la academia, yo creo que siempre generar puentes y espacios para que desde los conocimientos, más desde lo empírico que uno intenta, ¿no es cierto?, hacer, tengamos siempre ese diálogo para que logremos en el fondo ir hacia el mismo objetivo. Y en el caso de la empresa, un poco lo mismo. Yo creo que gran parte también de las innovaciones que existen en la academia requieren también una contraparte activa, ¿no es cierto?, de empresas que permitan también muchas veces colocar también ciertos elementos de capital humano, de elementos que también podamos ahí contribuir hacia esas innovaciones, hacia el espíritu de mejorar los cuidados de todas y todos. Magdalena. Yo a los dos lo mismo, que yo creo que es diálogo y sentarnos a conversar, porque bueno, las relaciones ya están, nosotros ya tenemos relaciones concretas y que han dado muy buenos resultados con ambos sectores. Yo creo que sentarnos a conversar para pensar más nuevos que en conjunto podamos solucionar desde cada uno lo que sabe mejor hacer, ¿cierto? Entonces, seguir pensando en conjunto lo que queremos para nuestro país. Les quiero agradecer a las tres por haber estado hoy día en este programa que nos importa tanto y que necesitamos resolver con urgencia, porque efectivamente estamos viviendo una cotidianidad muy llena de angustia. Compartimos en la calle, en nuestros días cotidianos, muchas veces entre mujeres y también muchas veces con hombres, esta sensación de agobio, de cómo la vida nos exige por todos lados y a veces estamos demasiado solos. Todas las familias necesitamos redes de apoyo. A veces puede que yo no tenga hijos, pero
hay alguien que los tiene y esos niños necesitan atención, cuidado, permanencia, que pedirle a una sola persona que lo entregue es pedirle mucho a esa persona y darle muy poco a ese niño. Hemos crecido como especie en sistemas mucho más comunitarios y distribuidos donde todos nos hemos podido enseñar, cuidar, proteger y entregar una mano. Y por lo mismo, palabras como solidaridad tienen hoy un llamado mucho más fuerte y más urgente para que esta no sea una sociedad donde no queramos tener más hijos y sobre todo donde no nos angustie tanto envejecer. Así que los invitamos con gran optimismo a que sean parte de este sistema, siempre Hélice como un lugar donde pueden venir y aterrizar con estos asuntos para poder resolverlos en conjunto y nos encontramos en otro capítulo.